Durante años, los detalles del divorcio entre Vanessa Trump y Donald Trump Jr. se mantuvieron a puerta cerrada. Pero ahora, su propia hija habla por fin, y lo que revela es más impactante de lo que nadie esperaba. Desde conversaciones secretas hasta emotivas confesiones, por fin podemos echar un vistazo a cómo era realmente la vida tras la fachada dorada de Trump. ¿Cree que los hijos de parejas famosas deberían hablar de la vida privada de sus padres? Comenta uno para sí. 0 si crees que deberían mantenerlo en privado. Vamos a desentrañar lo que la hija de Vanessa Trump finalmente reveló, y por qué la verdad solo ahora está empezando a salir a la superficie. Un encuentro casual. En el año 2003, todo empezó durante un desfile de moda que se celebró en Nueva York. Durante el evento que se estaba celebrando para Kmart, el club nocturno de moda Capitale estaba celebrando una reunión que incluía a destacados visitantes y modelos del más alto calibre. Una joven modelo llamada Vanessa Hedden era una de ellas. Ella era el centro de atención de todos. En primera fila estaba sentado el mismísimo Donald Trump, que seguía reclamando atención como suele hacer. Esa noche, hizo 2 presentaciones separadas a Vanessa, la primera de las cuales fue a su hijo, Don Jr. La presentación inicial fue incómoda y consistió en una charla ociosa que no dio lugar a nada significativo. La segunda vez, parecía que Trump se había olvidado por completo de la primera presentación. Esto llevó a una escena casi cómica cuando Vanessa recordó que Don Jr. era el que tenía el padre discapacitado. Sin embargo, el destino les tenía reservadas otras cosas. Al cabo de 6 semanas, volvieron a conectar en otro acto de la alta sociedad. Algo pudo hacer clic esta vez. Tras una conversación que duró más de 1 hora, el recuerdo de sus interacciones anteriores les vino de repente a la cabeza. Aunque es conocido por su perspicacia financiera y sus escapadas de casa, Don Jr. mostró un lado diferente esa noche. Se mostró agradable, atento e inesperadamente con los pies en la tierra a pesar de que su apellido es extremadamente famoso. Fue una conexión instantánea y electrizante entre ellos. El tipo de chispa que te hace olvidar los desagradables primeros encuentros y concentrarte en la perspectiva de lo que puede ser. Los amigos señalan que Don Jr. parecía diferente cuando estaba con Vanessa. Parecía más relajado, más feliz y sonreía con frecuencia. Su relación no tardó en convertirse en tema de conversación entre los neoyorquinos. El hijo mayor de Donald Trump fue visto en una relación con una modelo que había sido portada de revistas y desfilado en las pasarelas más prestigiosas. Los observadores externos tenían la impresión de que eran la pareja ideal, un romance apasionante. Hubo un ritmo vertiginoso en el romance que se produjo entre Vanessa y Don Jr. En 2004, los rumores de compromiso circulaban por los círculos sociales más exclusivos de Manhattan. Sin embargo, no fue solo el hecho de que se casaran lo que dio que hablar. Una de las cosas que más dio que hablar fue la forma en que Don Jr. eligió para pedir matrimonio. En un movimiento que posteriormente sería criticado por su propio padre, Don Jr. organizó una maniobra de relaciones públicas que hizo enarcar las cejas a toda la sociedad neoyorquina. Esto parecía extrañamente predecible, teniendo en cuenta las posteriores incursiones de la familia Trump en el mundo de la televisión. Trump padre, el mayor de los Trump, no estaba impresionado. Durante una notable aparición en Larry King Live, criticó abiertamente la elección del nombre de su hijo, diciendo, «Tienes un nombre que es tan caliente como una pistola. Cuando se trata de este tipo de cosas, hay que extremar las precauciones». Las críticas del Sr. Trump ensombrecieron lo que debería haber sido una ocasión genuinamente agradable, causando el primero de muchos problemas familiares públicos que acabarían contribuyendo a la disolución del matrimonio. Vanessa se mantuvo firme en su apoyo a Don Jr. Durante todo el revuelo. La recordamos justificando la propuesta y diciendo que era romántica a su manera, según amigos cercanos a la pareja, cuando hablaba de ello. Sin embargo, algunas personas notaron que tenía una pequeña vacilación en su voz, como si ya estuviera desarrollando la capacidad de navegar por las complicadas aguas de ser miembro de la familia Trump. Durante su época de noviazgo, organizaban fiestas extravagantes, asistían a eventos de sociedad y se entregaban al tipo de extravagancia que caracterizaba la escena social neoyorquina a mediados de la década de 2000. Eran una presencia indispensable en los locales más populares de Manhattan, desde Moomba hasta Veruca. Fueron las secciones de cotilleos y las páginas de sociedad de los periódicos neoyorquinos las que hicieron la crónica de su romance hasta el final. Sin embargo, ya entonces había rumores. Pasado algún tiempo, los amigos íntimos de Vanessa revelaron a Page Six que habían estado preocupados desde el principio.
Una fuente dijo que ella estaba recibiendo consejos de otras personas para evitar casarse con él antes de la boda. Por otra parte, estaban demasiado atrapados en el torbellino como para oír las campanas de alarma. Al igual que muchas parejas jóvenes que estaban enamoradas en ese momento, estaba a punto de celebrarse una boda que consolidaría su posición en la sociedad neoyorquina, y todo estaba en orden. La boda fastuosa. En noviembre de 2005 se celebró la boda que parecía tenerlo todo. El lugar deslumbrante, los invitados distinguidos y la pareja que parecía sacada directamente de una revista. Mar-a-Lago, la lujosa finca que Donald Trump posee en Palm Beach, sirvió de impresionante escenario para la boda a la que las columnas de la revista de Sociedad se referirían como la boda de la temporada. El evento se planeó para celebrarse alrededor de una piscina, lo que dio lugar a la creación de un ambiente místico al reflejarse el sol de Florida en los visitantes congregados. Christine Schacht, que en aquel momento trabajaba como publicista de Vanessa, recordaba la mirada de felicidad sin adulterar que emanaba de la radiante novia. Vanessa gozaba de mucho afecto. Desarrolló un afecto profundo y duradero por Danny. Afirmó que estaba encantada de asumir el papel de Trump. La lista de asistentes era tan larga que parecía un quién es quién de la sociedad neoyorquina. Bo de Edle, conocido investigador policial que más tarde se convirtió en comentarista de televisión, se codeó con Sophie Dahl, modelo y escritora. Aunque los paparazzi se lo pasaron en grande, en ocasiones tuvieron problemas para distinguir entre la madre de la novia y la del novio, ya que la novia era rubia y el novio también. Ivana se parecía tanto a la madre de Vanessa que los paparazzi no paraban de preguntarme quién era quién, dijo Schacht. Ivana, en cambio, era una persona muy diferente. Las dos eran altas y rubias. Incluso la primera respuesta de Donald Trump a los planes de boda arrojó luz sobre la intrincada dinámica en juego. La respuesta que dio Trump cuando Schacht se acercó para anunciarse como publicista de la novia fue reveladora. ¿Vanessa tiene publicista?, dijo, mostrando un evidente signo de fastidio. Las dificultades que surgirían entre el enfoque de la vida pública de Vanessa y la manera convencional de hacer las cosas de Trump se vieron como un primer indicio de los problemas que acabarían estallando. En el evento en sí, hubo una combinación de elegancia clásica y grandeza a la manera de Donald Trump. Vanessa eligió un vestido blanco tradicional que fue noticia en todas las publicaciones de moda, mientras que Don Jr. lució como el orgulloso novio con su smoking. En la recepción hubo actuaciones de artistas del más alto calibre, una cocina exquisita y champán a raudales, lo que hizo que la celebración se prolongara hasta bien entrada la noche. No obstante, los asistentes que prestaron atención a los detalles de esta boda pudieron captar algunas pistas sobre lo que iba a ocurrir a continuación. Alguien señaló que Vanessa parecía un poco intimidada por la magnitud de las expectativas que la familia Trump tenía puestas en ella. Crecientes presiones familiares. La decisión de Vanessa de formar una familia no se hizo esperar. Dio a luz a su primera hija, Kai Madison, en mayo de 2007, al año y medio de casarse. Inmediatamente le siguieron 4 hijos más. Además de Chloe Sofía, aparecieron Donald John III, Tristan Milos y Spencer Frederick. La ambición de Vanessa era tener una familia numerosa, y esta floreciente prole hizo realidad ese deseo. Sin embargo, con cada nuevo miembro de la familia aumentaban las tensiones que ponían a prueba su matrimonio. Según revelaron personas cercanas al matrimonio, se encontraban bajo una presión financiera inesperada, a pesar de que Don Jr. tenía una riqueza neta sustancial de $25 millones. Según Page Six, Don Jr. mantuvo a Vanessa con un presupuesto inusualmente restrictivo, lo que llevó a circunstancias que parecían estar en conflicto con su imagen pública respectivamente. Uno de sus amigos reveló que ella no lleva un estilo de vida lujoso y que es incapaz de recoger un cheque en una cena muy a menudo. Según la información facilitada por una segunda fuente, Vanessa tuvo que pedir ayuda económica a su propia familia para poder satisfacer sus necesidades esenciales. A medida que pasaban los años, se hacía cada vez más evidente que existía una brecha significativa entre su imagen pública y su vida privada. Alrededor de este tiempo, Vanessa descubrió que estaba cada vez más aislada en su casa con los niños, mientras que Don Jr. estaba ocupado con el desarrollo de su imperio empresarial y el mantenimiento de la imagen de la familia Trump. Las personas que hablaron con Page Six la describieron como una madre amable que dedicaba la mayor parte de su tiempo a gestionar las responsabilidades cotidianas de criar a 5 hijos mientras su marido viajaba con frecuencia por trabajo. Page Six pudo obtener esta información de estas personas. Como consecuencia de la apretada agenda de Don Jr., surgió un gran motivo de discordia en la relación.
Una de las fuentes sugirió que el hecho de que Don Jr. haya estado tan ocupado viajando ha sido un factor que ha contribuido a los problemas que están experimentando. A pesar de que Vanessa es una madre amable, está llegando a un punto en el que experimenta una creciente sensación de aislamiento y soledad en la casa con los niños. Al mismo tiempo que Trump funcionaba esencialmente como padre soltero, las obligaciones de mantener la imagen de la familia Trump empezaron a pasarle factura. Hubo un comienzo de fricción entre ellos como resultado del hecho de que provenían de diferentes orígenes. Un factor que fue cobrando importancia a medida que Don Jr. crecía para apoyar la actitud política conservadora de su padre era el hecho de que Vanessa procedía de una familia más liberal que los Trump. Este fue un punto que cobró cada vez más importancia después de que Don Jr. era un marcado contraste entre las ideas que Don Jr. defendería más tarde públicamente y la actividad en las redes sociales a la que se dedicaba su madre, que pedía más impuestos y un mayor control de las armas. Don Jr. defendería más tarde estas creencias públicamente. Durante este periodo de tiempo, los conocidos de Vanessa vieron que empezaba a retirarse de las actividades sociales. Por la misma razón, Don Jr. se implicó aún más en su trabajo y en el imperio económico que había construido su padre. A pesar de que en el pasado habían sido inseparables en algunos de los locales más populares de Manhattan, se les veía juntos con frecuencia. Sin embargo, rara vez se les veía juntos. La tormenta política. Fue en 2015, cuando Donald Trump hizo el anuncio de que se presentaría a las elecciones presidenciales, cuando la dinámica de la familia experimentó un cambio transformador. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Don Jr., que hasta entonces había sido reconocido sobre todo como hombre de negocios y personaje de telerrealidad, se vio catapultado al centro de la atención política. La transición de su vida, de la de un miembro de la alta sociedad de Manhattan a la de un luchador político, se produjo prácticamente de la noche a la mañana, y el efecto sobre su matrimonio fue rápido y severo. Sin saberlo, Vanessa se vio arrastrada a la arena política, a pesar de que siempre había llevado una vida discreta. Según fuentes cercanas a la pareja, Vanessa es una persona bastante discreta. Page Six publicó esta información. La atención que está recibiendo su familia como consecuencia de la presencia de los Trump en la escena internacional la está haciendo sentir incómoda. Se creó una atmósfera de tensión perpetua como resultado de la vigilancia continua de los medios de comunicación, la protección del servicio secreto y la observación pública de cada acción de esas personas. El carácter público de Don Jr. sufrió una tremenda transformación al convertirse en uno de los más fervientes partidarios de su padre. Debido a que Don Jr. estuviera fuera de casa durante largos periodos de tiempo para asistir a la campaña electoral, Vanessa se quedó sola al cuidado de sus 5 hijos. No se le ve por ninguna parte, según la misma fuente que detalló sus actuales problemas financieros. No se le ve por ninguna parte. La ausencia física no fue el único tipo de ausencia que se produjo. A pesar de que estaba en casa, parecía como si los pensamientos de Don Jr. estuvieran cada vez más ocupados con problemas políticos que con su vida familiar. Hoy en día, preocuparse por la propia seguridad se ha convertido en algo cotidiano para mí. La familia tenía que estar protegida en todo momento. Su libertad de movimientos estaba restringida y el acto aparentemente sencillo de llevar a los niños al colegio se convirtió en una operación complicada que requería una preparación meticulosa y atención al detalle en muchos aspectos de la seguridad. A medida que Vanessa, que nunca había deseado este tipo de exposición pública, empezó a sentir el peso de vivir bajo un escrutinio tan estrecho, empezó a sentirse más incómoda. Nunca se había esforzado por encontrarlo. Punto de ruptura. La mañana del 12 de febrero de 2018 comenzó para Vanessa Trump como cualquier otro día, pero rápidamente se convirtió en una de las cosas más horripilantes que ha vivido en su vida. Durante el proceso de abrir el correo en el apartamento de su madre en Manhattan, descubrió una carta que estaba dirigida a Don Jr. Nada más abrirla, del contenedor salió polvo blanco, lo que provocó una respuesta instantánea del personal de seguridad y causaría conmoción en toda la casa. Como medida de precaución, Vanessa y otras 2 personas fueron trasladadas al New York Presbyterian Weill Cornell Medical Center después de que el suceso provocara una evacuación de emergencia de la zona. Se realizó un exhaustivo examen de laboratorio del polvo en un centro especializado de la ciudad de Nueva York. El polvo fue sometido a un exhaustivo análisis químico, así como a un cribado biológico. El comisario adjunto del Departamento de Policía de Nueva York, Peter Donald, que las pruebas preliminares sobre el terreno realizadas en el lugar no revelaron riesgos químicos o biológicos inmediatos.
Tras la aplicación de estrictos protocolos de cadena de custodia, el polvo se recogió meticulosamente y se llevó a un laboratorio de vanguardia de Nueva York para realizar su examen completo. Tanto el Departamento de Policía de Nueva York como el Servicio Secreto de Estados Unidos llevaron a cabo investigaciones concurrentes sobre el paquete amenazador, que llevaba un matasellos de Boston y contenía un furioso mensaje escrito específicamente para Trump Jr. Fue coordinada por muchas agencias, entre ellas el Departamento de Policía de Nueva York y el Servicio Secreto de Estados Unidos. Aunque resultó que el polvo era completamente seguro, el impacto psicológico fue bastante perjudicial. Fue terrible para Vanessa, que naturalmente estaba preocupada por la seguridad de sus hijos, según una persona cercana a la familia que habló de la situación. Este aterrador suceso pareció ser la gota que colmó el vaso de un matrimonio que ya estaba sometido a grandes tensiones. Los peligros persistentes para la seguridad nacional, junto con la presión política y el escrutinio del público en general, habían producido una circunstancia insostenible. Tras el suceso, los amigos de Vanessa observaron un cambio significativo en ella, caracterizándola como más reservada y aprensiva de lo que había sido nunca. En el momento en que se produjo el pánico a la pólvora, afloraron todas las preocupaciones y temores que Vanessa había estado reprimiendo por su estilo de vida de alto perfil. No solo estaba preocupada por su propia seguridad, sino también por la de sus 5 hijos. Ya no era responsable de su propia seguridad. Se sintió impulsada a enfrentarse a la realidad de lo que significaba ser miembro de la familia Trump en una nación cada vez más dividida contra sí misma como resultado de la experiencia. Además, la respuesta de Don Jr. al suceso sirvió como prueba de la creciente brecha que existía entre ambos. Hay ciertos relatos que aseguran que no se apresuró instantáneamente a estar al lado de Vanessa, sino que continuó con sus compromisos programados sin interrupciones. A pesar de que tuiteó su agradecimiento a quienes acudieron a la emergencia y criticó a los responsables del suceso, este es el resultado: que no se dio importancia a la familia por encima de la política. Fue algo que no se pasó por alto, y se pensó que así fue. Tras la tragedia, el circo mediático que estalló solo sirvió para intensificar la ansiedad preexistente de Vanessa con su existencia pública, como resultado de la investigación de todos y cada uno de los detalles. La evaluación de todas y cada una de las emociones y el análisis de todas y cada una de las declaraciones de la familia, tanto los medios de comunicación como los usuarios de las redes sociales se vieron implicados. Cuando nos encontrábamos en pleno proceso de hacer frente a una circunstancia tan angustiosa, la responsabilidad de mantener un rostro unificado resultó intolerable. La perspectiva de Kai Trump, la hija mayor de Donald Trump Jr. y Vanessa Trump, ha roto ahora su silencio y ha dicho: es hora de contarlo todo. Lo ha hecho en el contexto de unas charlas privadas con amigos íntimos. Había una presión emocional que ningún niño debería tener que soportar debido a la constante atención de los medios de comunicación y el deseo de mantener una imagen impecable mientras todo se desmoronaba en casa. Era algo por lo que ningún niño debería tener que pasar. Kai se dio cuenta de que no solo tenía que hacer frente a los retos ordinarios que conlleva la madurez, sino que además lo hacía siendo observada por la mirada implacable del público en general. Su vida familiar experimentó una serie de cambios inesperados y desconcertantes, que le parecieron bastante intrigantes. Hoy en día se organizan visitas y se hacen preparativos exhaustivos, a diferencia del pasado, cuando había cenas familiares y actividades que tenían lugar los fines de semana. La actividad que parecía poco complicada, que era pasar tiempo con los dos padres, resultó ser todo un reto logístico. Este reto se vio incrementado por la presencia de detalles de seguridad, apariciones públicas y la continua atención de los paparazzi. Durante este periodo, las exigencias de la vida escolar fueron más difíciles. Había alumnos en su clase que leían artículos sobre sus padres, compartían publicaciones en las redes sociales o le hacían preguntas indiscretas sobre su familia. El hecho de que las dificultades por las que atravesaba su familia fueran públicas y evidentes para todo el mundo era algo que sus amigos señalaban que le resultaba duro que se lo recordaran constantemente. El hecho de que intentara ignorarlo no cambiaba la realidad de lo ocurrido. La presencia de la cuestión política añadió una capa adicional de complejidad a la ya de por sí compleja situación. Durante la época en que Don Jr. estaba cada vez más involucrado en la arena política de la que formaba parte su padre, Kai vio que su madre se alejaba cada vez más del ojo público. Dentro de su propia mente, tenía que encontrar una manera de reconciliar la historia que se generó por la disparidad entre las personas públicas de sus padres y las luchas interiores que estaban atravesando. Tenía que encontrar una manera de reconciliar la historia,
Las celebraciones de las fiestas, que antes eran alegres reuniones familiares, se han transformado en acontecimientos que se preparan con precisión y en los que cada interacción tiene el potencial de aparecer en los medios de comunicación. Cuando Kay estaba atravesando el proceso de superar sus propios sentimientos por el divorcio, se encontró en la situación de hacer de puente entre sus padres. En ambos lados de su familia, se esforzaba por mantener el contacto con sus parientes. A pesar de todos estos retos, Kay fue capaz de mantener su fortaleza, para asegurarse de que sus hermanos pequeños estuvieran bien atendidos y de que fueran capaces de asimilar los cambios que se estaban produciendo en su familia. Se marcó como principal objetivo hacerlo. Fue capaz de manejar una situación tan difícil con madurez y elegancia, algo que la mayoría de las personas que la conocían admiraban de ella. La lucha silenciosa. En los meses previos a la disolución de su matrimonio, en el hogar de los Trump existía una gran tensión, aunque todo parecía estar en orden desde fuera. Vanessa empezó a confiar en un selecto grupo de personas en las que confiaba, revelándoles lo sola que se sentía, según algunos allegados a la familia. Sin embargo, en su fuero interno, se sentía cada vez más distante de su marido, a pesar de que se suponía que debía crear la imagen ideal de una esposa Trump. Lo que antes era un patrón de ausencias esporádicas acabó convirtiéndose en un patrón de vidas diferentes. Era casi como si la presencia en las redes sociales de Don Jr. se hubiera vuelto maníaco en su intensidad, ya que se había transformado en una corriente continua de comentarios políticos. Todo se convirtió en política, incluidos los momentos íntimos con la familia. El estrés no era solo emocional, también se presentaba de forma inesperada en su vida cotidiana. Algo tan aparentemente niño como la cena resultó ser motivo de tensión. En Twitter en 2013, Don Jr. criticó abiertamente a Vanessa por quitarle el tocino a su sándwich. ¿Quién eres y qué has hecho con mi mujer?, respondió Vanessa diciendo, no sé quién eres. Aquellos que no formaban parte de su sociedad fueron capaces de discernir grietas más profundas en su relación a través de lo que parecían ser bromas divertidas. Este suceso salió a la luz al mismo tiempo que surgieron afirmaciones de que Don Jr. había enviado mensajes amorosos a la modelo Melissa Staton sobre un perfume con aroma a bacon. Estos mensajes fueron enviados justo después de que Vanessa diera a luz a su tercer hijo. Los colegios de los niños se convirtieron en campos de batalla extraoficiales, donde se hablaba en voz baja y se producían intercambios desagradables entre los padres. La mayoría de las veces, otros padres optaban por ignorar completamente a Vanessa porque no tenían claro cómo gestionar el problema. El sentimiento de soledad se hizo más profundo cuando descubrió que ya no la incluían en los grupos sociales que antes la habían acogido con los brazos abiertos. Los pocos amigos que se mantuvieron fieles crearon la imagen de una madre que se enfrentaba al reto de mantener la regularidad en la vida de sus hijos y, al mismo tiempo, era testigo de cómo su mundo se desmoronaba. Durante este periodo, a pesar de la enorme fortuna de la familia, aumentó el nivel de ansiedad financiera. Una fuente cercana a la familia reveló que ella debía pedir permiso hasta para las cosas más insignificantes. A alguien que en el pasado había tenido su propia carrera de modelo de éxito le resultaba bastante embarazoso. Con el paso del tiempo, el espectro político que separaba a sus familias se hizo cada vez más evidente. Por otro lado, Vanessa procedía de un entorno algo más liberal, en contraste con Don Jr., quien abrazó con entusiasmo la ideología política conservadora de su padre. Las creencias que Don Jr. defendía en público eran diametralmente opuestas a las que su madre defendía en las redes sociales. La división ideológica entre ambos añadió aún otra capa de complicación a una relación que ya estaba cargada de tensiones. La gota que colmó el vaso fue cuando Don Jr. se pasó toda la tarde con el teléfono, retuiteando cosas políticas y debatiendo con desconocidos en Internet. Esto ocurrió durante una comida privada con su familia. Vanessa se dio cuenta de que el hombre con el que se había casado, el que solía hacerla reír y compartir sus objetivos, había sido sustituido por alguien a quien apenas conocía. Fue esa noche, después de que los niños se hubieran ido a dormir, cuando empezó a considerar la posibilidad de divorciarse. Sin embargo, esperaría muchos meses antes de tomar cualquier medida oficial con la esperanza de minimizar el daño sobre sus hijos y los objetivos políticos de la familia Trump en su conjunto. La decisión final. Ella solicitó el divorcio de mutuo acuerdo en el Tribunal Supremo de Manhattan en marzo de 2018, marcando el final oficial de Don Jr. y el matrimonio de 12 años de Vanessa. El divorcio se concretó sin ningún tipo de impugnación legal. Las personas más cercanas a la pareja no se sorprendieron por la elección, a pesar de que fue sorprendente para el público en general.
como resultado del peso de la presión política, el escrutinio público y el desarrollo de desacuerdos personales. Habían sido testigos de cómo el matrimonio se desintegraba gradualmente ante sus ojos. La decisión de solicitar un divorcio que ya no era objeto de disputa fue trascendental. Indicaba que las partes habían llegado a un consenso sobre todos los elementos de su separación, incluida la custodia de sus hijos y los acuerdos económicos. El hecho de que tomaran esta decisión demuestra hasta qué punto se toman en serio su responsabilidad de proteger a sus hijos de un conflicto público potencialmente polémico. En nuestra relación actual, tenemos 5 hijos encantadores, y siguen siendo nuestra principal preocupación. Su privacidad es solicitada en este periodo. Gracias. La realidad de sus vidas tras el divorcio creó una imagen más complicada de 2 individuos que recorren caminos drásticamente divergentes, a pesar de que su declaración conjunta subrayaba la necesidad de privacidad y respeto mutuo. Dentro de la comunidad jurídica de Manhattan, la elección de la representación legal de Vanessa hizo levantar las cejas. Ella contrató al abogado David Furusen, conocido por su capacidad para tratar asuntos tanto civiles como penales. Otros lo vieron como un movimiento estratégico para asegurarse de que todas las bases estaban cubiertas en lo que sin duda sería un divorcio de alto perfil, mientras algunos se preguntaban sobre la pertinencia de seleccionar a un abogado experto en defensa penal. Otros lo consideraron una decisión estratégica. También hubo mucha controversia en torno al momento en que se presentó la demanda de divorcio. Algunas fuentes informaron a Page Six de que Vanessa había estado barajando la posibilidad de divorciarse durante el tiempo en que Donald Trump se presentaba a las elecciones presidenciales, pero se había abstenido de hacerlo para evitar crear más trastornos en un entorno político que ya estaba cargado de agitación. Las conversaciones privadas se centraron en los acuerdos financieros que se estaban discutiendo. Las fuentes afirmaron que Vanessa había mantenido un modesto nivel de vida durante su matrimonio, a pesar de que Don Jr. poseía unos ingresos considerables. En el contexto del acuerdo de divorcio, era necesario tener en cuenta no solo la necesidad actual, sino también las continuas necesidades de seguridad que conllevaba el mantenimiento de los lazos con la familia inicial. ¿Qué crees que es más difícil, crecer bajo los focos o mantener la privacidad en una familia poderosa? Comparta su opinión en los comentarios. Si este video te ha dado una visión diferente de la dinámica de la familia Trump, dale a me gusta, suscríbete y a sonar la campana para conocer más historias internas que los tabloides no se atreven a desentrañar.